Ya está en contacto el abogado previsionalista, el especialista en seguridad social, Juan Carlos Juárez. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Bueno, nuevamente estamos como todos los lunes dispuestos a tratar temas que tienen que ver con la seguridad social, con los sistemas previsionales, y vamos a arrancar con un tema que es de interés todos los meses para los jubilados y pensionados de la República Argentina, que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social, y es lo vinculado a cuánto será el aumento a partir del mes de octubre. Sí, señor. Para redondear, el aumento para octubre es del 1,9%. Esto es en base a la inflación del mes de agosto. Recordemos que siempre hay 60 días de retraso, digamos, entre la actualización del índice de precio consumidor y lo que se le aplica a los jubilados y pensionados en sus aumentos mensuales. De esta manera podemos decir que el haber mínimo va a llegar a 326.364 pesos. El haber máximo va a llegar, el tope es de 2.196.109 pesos. El bono extraordinario sigue siendo de 70.000 pesos y obviamente sigue quedando muy lejos de la actualización que ha tenido la jubilación desde agosto de 2024. El bono sigue congelado y no hay miras de que esto, digamos, realmente se recomponga. En la actualidad, el bono extraordinario debiera estar ya cerca de 160.000 pesos. La pensión universal al adulto mayor va a ser de 261.000 pesos para el mes de octubre. La unidad de cancelación previsional, digamos, aquellas personas que tengan que regularizar, también se actualiza todos los meses las cuotas que tienen que pagar o lo que estén adeudando, y para el mes de octubre esa unidad de cancelación previsional va a estar en el orden de los 31.876 pesos, con lo cual podemos decir que la jubilación mínima va a estar ubicada en 396.364 pesos. La pensión universal al adulto mayor con el bono de 70.000 pesos va a llegar a la cifra de 331.000 pesos con 88 centavos. Esto sería, digamos, los números que quedarían definitivos para el mes de octubre. Es evidente que sigue estando muy lejos de lo que es la canasta básica alimentaria, que está superando ya el 1.300.000 pesos, con lo cual los jubilados no alcanzan a cubrir un cuarto de la canasta básica alimentaria. Es un tema realmente muy difícil para que los jubilados puedan tener lo que realmente necesitan para su sustento, porque además los servicios de luz, gas, telefonía, televisión por cable y distintas cuestiones, quienes tienen que alquilar, digamos, también aumentan y no está dentro de estos valores, ni hablar de las personas que tengan que hacer la renovación de un alquiler. Hemos visto que el presidente de la Nación ha estado hablando sobre el envío del presupuesto al Congreso de la Nación para el año 2026. Recordemos que tenemos un presupuesto prorrogado que es el del año 2023, con lo cual eso le ha permitido al gobierno tener una discrecionalidad extraordinaria sobre toda la recaudación que ha tenido, superior a lo que estaba previsto para el 2023. El presupuesto 2025, digamos, ha sido un presupuesto bastante exiguo, pero ahora vamos a ver que los jubilados en general y quienes han hecho un juicio en particular van a sentir un impacto negativo muy importante. Recordemos que hay más de 300.000 juicios en proceso de reajuste de haberes por distintos motivos y hay más de 95.000 sentencias que tienen, digamos, ya la sentencia definitiva y que no se están pagando. ¿Esto qué implica? El gobierno habló de que iba a crecer la inversión en materia
de ingresos para los jubilados en 5%, cuestión que no es corroborable, toda vez que si se va a aumentar por el índice de precio consumidor, bueno, aumentará lo que incremente el índice de precio consumidor, pero nunca va a tener una mejora por sobre ese índice que se va a ir conociendo mes a mes. Pero acá vemos un punto central que es el pago de sentencias. Para el año 2025 había asignado 390.000 millones de pesos. Para el presupuesto 2026, el gobierno nacional, el presidente Milei, solo le asigna 212.000 millones de pesos. La reducción en términos nominales del presupuesto es de un 45% y en términos reales, porque si tomamos la inflación debiera actualizarse también ese presupuesto, es del 60% menor al del 2025. Es decir, tenemos ahí casi 180.000 millones de pesos menos de presupuesto para pagar sentencia. Con lo cual, tenemos más números para dar. Esto significa que si tenemos un promedio de sentencias para pagar de retroactivos en el orden de los 11 millones de pesos, más o menos es el retroactivo que tendría que cobrar cada uno de los jubilados que tiene sentencia firme, solamente se van a poder pagar 19.000 sentencias. Les recuerdo que en el año 2023 se pagaron 40.000 sentencias con el presupuesto de 390.000, como señalaba hace un momento, porque si bien en el 2025 se asignaba 390.000, es el mismo que se asignó en el 2023. Es decir, no solo que no se actualizó el del 2023, sino que además se lo redujo, con lo cual ahí los números son muy claros, solo se van a poder pagar 19.000 sentencias. Y por otro lado, el gobierno viene tomando una medida que es actualizar el haber pero no pagar los retroactivos, por lo que cada abogado que tiene una causa, una sentencia firme, que representando a un jubilado o a un pensionado para cobrar, están embargando cuentas de la Administración Nacional de la Seguridad Social para poder cobrar los retroactivos que también le pertenecen al jubilado por el tiempo que le llevó llevar el juicio adelante y por todo lo que vinieron perdiendo. Entonces está claro que el presupuesto para los jubilados en el 2026 se reduce de manera muy importante. Ahora, así como se reduce para el régimen general de la ley 24241, vemos que hay otros sectores que también tienen juicios y que se pagan a través del ANSES, que son regímenes especiales, a los cuales no se les redujo ese presupuesto. Recuerdo que para las sentencias de los jubilados y pensionados del régimen general hay 212.000 millones de pesos de presupuesto, mientras que para la sentencia del pago de juicios a militares y fuerzas de seguridad, es decir, los militares nos referimos la Armada, el Ejército, Fuerza Aérea, que también tienen juicios de reajuste, y la Fuerza de Seguridad nos referimos a Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria y tal vez haya de los servicios de inteligencia o de las cajas transferidas de las provincias de la Nación. Bueno, en ese caso el presupuesto para pagar sentencia es de 367.000 millones de pesos contra 212.000 del sistema general. Pero además quiero agregar un dato que me parece significativo. La Fuerza de Seguridad la Fuerza de Seguridad y las Fuerzas Armadas tienen un universo muchísimo más pequeño que el que significa el de ANSES, con lo cual esa cifra es prácticamente para pagar mayoritariamente todas las sentencias firmes que tiene el Estado, juicios que ha perdido con respecto digamos a los casos, ¿no?, que se fueron dando de distintos juicios, ¿no?, distintas sentencias que se fueron convirtiendo en firme, bueno, porque las ha perdido el instituto, digamos, en este caso
ANSES. Y bueno, y un tema de discusión para cerrar, que tiene que ver con la previsión y con la seguridad social, que ha sido materia de discusión durante estos días, es que el gobierno, el domingo, ayer no, sino el domingo anterior, en la madrugada dictó dos decretos. Uno fue el que estableció, digamos, la promulgación de la ley de emergencia en lo que es, digamos, todo el tema de discapacidad, que el gobierno decidió al mismo tiempo no implementarlo, porque dice que el Congreso le tiene que decir de dónde va a obtener los fondos. Y quiero señalar que ese es desde el punto de vista jurídico, el punto de vista técnico, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque es el Poder Ejecutivo el que tiene que hacer la adecuación de las partidas para, digamos, solventar esta emergencia hasta diciembre del 2027. Obsérvese que con esta decisión el gobierno lo único que hace es certificar su incapacidad de gestionar, de ejecutar, es el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, hay un incumplimiento de los deberes del funcionario público, y el jefe de gabinete, el doctor Guillermo Francos, un hombre que hace más de 55 años que milita y que está en la política, muchísimos años, ha pasado por distintos gobiernos, ha estado en el gobierno Menem, ha estado en el gobierno de Alberto Fernández, ha estado en el gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires y ahora está con el presidente Milei. Puede tener un voto de censura, de hecho ya los diputados están pidiendo una sesión. ¿Por qué? Porque una de las responsabilidades que le asigna la Constitución Nacional al jefe de gabinete precisamente es la administración del presupuesto nacional. Y esto no tiene que ver con ninguna cuestión política, ni ninguna cuestión de querer desestabilizar el gobierno, ni nada que se le parezca. Es decir, los funcionarios públicos, no importa el gobierno que sean, nacional, provincial o municipal, no tienen otra alternativa más que cumplir las normas. Tienen la responsabilidad institucional, jurídico y político de cumplir las normas. No tienen ningún tipo de resquicio para no cumplirlas. Dicho esto, estamos hablando de que el gobierno tiene que disponer de 118 millones de dólares mensuales para atender esta cuestión, lo que significa el 0,02% del PBI, del Producto Bruto Interno. Ahora bien, en ese mismo momento el gobierno dictó un decreto, el 682, que eliminaba las retenciones hasta finalizar el mes de octubre. Eso, en términos de recaudación, significa que el gobierno dejaba de recaudar 1.500 millones de dólares. Y eso afecta, digamos, el equilibrio fiscal, el déficit cero, etc. Todas esas cosas que uno comparte. Bueno, ahí el gobierno tomó una decisión. Y eso representa el 0,24% del PBI. Fíjense la diferencia, ¿no? La ley de emergencia de discapacidad representa el 0,02%, mientras que las retenciones cero representan el 0,24% del PBI. ¿Esto qué significa? Significa que el gobierno favoreció decididamente a una serie de exportadoras, porque esto no llega directamente a los productores, mucho menos a los pequeños productores. No. Y tanto es así que en menos de 72 horas hicieron uso de todo el cupo, que eran hasta 7.000 millones de dólares. Pero lo curioso de todo esto es que el 87% de las liquidaciones, que era simple de presentación de declaración jurada, en primer lugar muestra que algunas empresas, la verdad, tienen una capacidad de toma de decisiones para ahorrarse cientos de millones de dólares extraordinaria. Y curiosamente, el 87% de esa quita de las retenciones, que es el 26% para la soja y el 9,5% para el maíz, por ejemplo, la empresa, por ejemplo, más favorecida, que más aprovechó esta situación,
fue la empresa Bunge Argentina Sociedad Anónima con el 20%. La segunda empresa fue LDC Argentina Sociedad Anónima con el 19%. La tercera empresa fue COFCO Internacional Argentina con el 16%. La cuarta empresa fue Viterra Argentina Sociedad Anónima con el 13%. La quinta fue Cargill, Sociedad Anónima comandista con el 12%. Y la sexta fue Molinos Agro Sociedad Anónima con el 7%. Todas estas empresas, estas 6 empresas, se quedaron con el 87% de lo que es la eliminación de retenciones. De las retenciones. Sí. Esto habla claramente que acá estas personas son, la verdad, con una rapidez extraordinaria, porque al menos salió el decreto en la madrugada del domingo y el día martes ya estaban ejecutando esto. La verdad que información, llama ¿no? poderosamente la atención. Ahora, esto sí que afecta y mucho el equilibrio fiscal. 1.500 millones de dólares menos de ingreso al fisco. Esto para ir cerrando y mostrar que el gobierno tiene una sensibilidad extraordinaria con respecto a distintas cuestiones que favorecen a muy pocos y tiene un alto nivel de insensibilidad, como por ejemplo con la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, que afecta a muchísimas personas que no pueden hacerse los tratamientos que necesitan, no pueden ser atendidos porque no se actualizan los valores que le tienen que pagar a los prestadores. Quería dejar este tema porque me parecía importante, Alejandro, para compartir, y esto que estamos dando es información, no es opinión, es información. Así que por el día de hoy hemos cumplimentado una vez más esta posibilidad de comunicarnos con nuestros oyentes y dejar información para el análisis, que me parece importante y trascendente, para que no escuches opiniones, sino para que escuches información. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Un placer, un abrazo, Juan Carlos. Sí, vale la pena poner el ojo en los datos, en la información precisa, ni que hablar con este escándalo que conformó a 8 o 9 cerealeras y dejó no solo al Estado desfinanciado, sino a los productores muy enojados.